Buenos días, amados hermanos, que el Señor te continúe bendiciendo rica y abundantemente. Lo más importante para este día es saber que Dios está con aquellos que le buscan. Y en verdad le estamos buscando porque los tiempos son malos, los tiempos están reflejando lo que hay en el corazón del hombre. Estamos asistiendo a una descomposición humana tan acelerada que por ahí se escuchan voces que dicen que ya el retorno del Señor está cerca. No sabemos decir eso porque solamente el día y la hora la sabe nuestro Padre que está en los cielos. Únete conmigo en oración para que hoy le pidamos al Señor que nos hable, pero más allá de hablarnos, que despierte la responsabilidad que nosotros debemos tener. Es tiempo que nosotros despertemos para que el Señor nos pueda iluminar. Padre bueno, te alabo y te bendigo, Señor. En este día te doy gracias por la maravilla de la vida. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por estar acompañándonos. Gracias, Señor, porque siempre has mostrado el interés que tienes por nuestras vidas, lo que realmente nos hace entender que somos importantes para ti. Y a veces nosotros no le estamos dando importancia a esta existencia que nos has dado. Por eso hoy nos unimos delante de ti junto con mis hermanos. Hasta donde, Señor, recorra este mensaje del mundo, me uno con cada uno para pedirte, Señor, que tú derrames de tu misericordia. Que tú derrames, Señor, de tu luz, que haya un día de luz para todos y que antes de estar mirando hacia otro lado, nos miremos a nosotros mismos y podamos preguntarnos qué es lo que nos pasa, qué es lo que necesitamos, qué es lo que nosotros debemos anhelar por encima de las cosas materiales que todos deseamos tener. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderamente tus discípulos. Los discípulos son aquellos que reproducen tu conducta y tu carácter. Y nosotros queremos, Señor, estar en esa condición de reproducir tu conducta y tu carácter. Porque justamente para eso viniste, para mostrarnos cómo debíamos vivir nosotros, porque simplemente hemos tenido una existencia, pero no hemos vivido la vida abundante que tenemos, Señor, al caminar contigo. En tus manos colocamos este tiempo, este momento, y quiero pedirte por mis hermanos. Te pido que les bendigas, que bendigas sus hogares, sus familias, sus hijos, sus sueños. Que bendiga, Señor, su trabajo, que bendiga, oh Dios amado, sus casas, sus hogares, pero por sobre todas las cosas, Señor, bendice sus almas, para que puedan tener hambre y sed de ti. Te damos gracias, Jesús, en este día y unánimes, juntos, decimos amén. Amén y amén. Hemos estado desarrollando una serie que lleva por título Yo soy el que soy. Es la expresión que Dios le dio a Moisés. Yo soy el auténtico, el verdadero, el que no cambia. Yo soy el eterno, el todopoderoso. Yo soy el que soy. Significa todo eso. Y dentro de ese yo soy el que soy, nos hemos estado refiriendo a esos yo soy que Jesús utilizó al estar predicando delante del pueblo de Israel. Quiero que tengas presente que Él estaba hablando al pueblo de Dios. No le estaba hablando a otro pueblo que no seguía la directriz que Dios le había dado a ese pueblo. Y sin embargo, fíjate toda la dificultad que había para poder comprender lo que Él les estaba diciendo. Era tan difícil que ellos pudieran conciliar lo que ellos estaban diciendo, lo que Él estaba diciéndole, con relación a lo que ellos estaban viviendo. Realmente estaban viviendo dentro de un marco religioso. Simplemente estas personas se habían habituado a cumplir con las ordenanzas que tenía el pueblo de reunirse en el templo las veces que tenían que hacerlo anualmente. Todos se reunían
y hacían todas estas solemnidades. Pero lo que el Señor está diciendo con todas estas palabras que Él estaba expresándole, era de que el Dios Todopoderoso estaba fuera de sus corazones. Algo así como de labios me honran, pero lejos estoy de vuestros corazones. Y eso es lo que hace precisamente la religión. La religión no es más que establecer un marco de referencia dado por el hombre, que nos sugiere que es algo muy espiritual, pero hacemos todas las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Creo que ese es el camino que también ha seguido la iglesia actualmente. Hemos tratado de usar, palabras que indican que tenemos que modernizarnos. Y pienso que la palabra realmente es, tenemos nosotros que convertirnos a lo que Dios ha determinado. A veces podemos ir a muchos lugares, es más, podemos leer la Biblia. Esta gente leía la Biblia, estaban en la práctica de todo esto, porque a la larga el enfrentamiento que tenía el Señor era con los fariseos. Y los fariseos eran unas personas muy metidas dentro del ámbito de lo que Dios había determinado. Pero eran sepulcros blanqueados. Simplemente ellos parecían que eran las personas más correctas, pero tenían una vida privada que decía lo contrario de lo que Dios espera de nosotros. Y creo que eso es lo que nosotros tenemos que detenernos aquí a resolver este asunto. ¿Por qué el Señor se está presentando hoy, en este día, como el pastor de las ovejas? Está tomando una figura que está diciendo, yo soy el pastor de las ovejas. Hoy vamos a compartir un tema que lleva por título, desamparados y dispersos. Yo te invito para que abras tu Biblia, por favor, para que leamos en el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Vamos a leer los versículos del 11 al 16. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11 al 16. Dice la palabra del Señor, yo soy el buen pastor. Escucha bien lo que está diciendo. Se pone un adjetivo, bueno, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Está mostrando ahora una característica especial. No solamente el buen pastor es bueno, sino que esa bondad se refleja en que él pone la vida por sus ovejas. Y sigue diciendo, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son las propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías, dice el Señor, y las mías me conocen. Así que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Esta es la palabra de Dios. Ahora quiero que vayamos, por favor, a Mateo y miremos el Evangelio de Mateo en el capítulo 9, versículo 36. Dice la palabra, y al ver las multitudes, esto están hablando de Jesús. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban dispersadas, estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Vuelve a utilizar el sentido de que las personas estaban completamente desamparadas y dispersas porque no había alguien que verdaderamente pudiera cuidarlos, alguien que verdaderamente pudiera a esas ovejas poder direccionarlas, porque no tenían verdaderamente a quién. Y creo que nosotros tenemos que entender la razón por la cual él está tocando este tema. Recordamos que en el versículo 9 de Juan, el asunto comienza allí. El Señor se condolió de un ciego de nacimiento y él se acercó a él y hizo
una mezcla de barro con saliva, le frotó los ojos y le dijo que fuera al estanque de Siloé y se lavara, y el ciego recuperó la vista. Ese día era un día de sábado, día de reposo, pero estaban allí observándolo, porque a Jesús lo estaban observando porque lo tenían como, ¿qué te digo? Como una persona antisocial, como alguien, como un alborotador, era la palabra que estaban utilizando. Y entonces, en lugar de estas personas de poder alegrarse de ver semejante milagro, simplemente comenzamos a indagar con los padres del ciego a ver qué era lo que había acontecido. Simplemente ellos lo que pudieron decir es que nosotros lo único que sabemos es que ese muchacho nació ciego y que ahora ve. Nuevamente lo interrogaron al ciego y el ciego dijo lo mismo, que él solamente sabía de que había recibido algo y que si una persona que tiene la capacidad de poder hacer aquello es porque Dios está con él. Y todo esto hizo que estas personas se levantaran, se molestaran, se indignaran, a tal punto que en lugar de ellos estar alegres y felices porque una persona, un siervo que iba al templo, había sido sanado, antes por el contrario, se molestaron tanto y entonces simplemente procedieron a expulsarlo. Luego el Señor más adelante comienza a hablarles acerca de que Él era la puerta. Ahora les está diciendo algo con mayor énfasis. Les está diciendo a ellos que Él era el gran pastor de las ovejas, que realmente ellos habían caído en una religiosidad tan terrible que se habían olvidado de Dios y simplemente amaban lo que ellos hacían. No amaban siquiera a su prójimo, sino que amaban a lo que ellos hacían, porque tenían que seguir la ortodoxia que los hombres habían delineado. Y creo que hoy en día también se dan todas estas cosas. A veces nosotros delineamos ciertas formas, ciertas maneras, ciertos comportamientos, como tiene que ser la directriz de la palabra de Dios, y nos olvidamos realmente de predicar el corazón de la palabra de Dios, que es lo único que puede cambiar y transformar la vida de las personas. Y aquí nos encontramos con el Señor diciendo que es el buen pastor, para que todos pudieran entender que el hombre necesita ser guiado. Cuando el Señor utilizó este símbolo de las ovejas, a nosotros nos hubiera gustado que hubiese usado de pronto otro animal. Porque si nosotros miramos en la naturaleza de las ovejas son cegatas, las ovejas son, podríamos decir, unos animales tontos. Estoy seguro que nunca vas a ver en un circo el domador de las ovejas, pero sí vas a ver el domador de leones, de tigres, y haciendo otra cantidad de espectáculos con otros animales, pero con las ovejas no. Las ovejas no se prestan para eso. Las ovejas son fáciles de perderse. Las ovejas necesitan que alguien comience a guiarlas. Y justamente lo que el Señor está diciendo es que la humanidad justamente no tiene una guía. Y no tiene una guía porque la humanidad quiere ser su propia guía. Por eso no es de extrañarnos que nosotros estemos viviendo los tiempos que estamos viviendo. Créanme que es vergonzoso que nosotros escuchemos los noticieros y que los noticieros están diciendo ya nos estamos preparando porque ya se sienten vientos de la Tercera Guerra Mundial. ¿Y sabes cómo nos llamamos nosotros? Civilizados. ¿Y sabes quiénes son los que toman esas decisiones? Esas personas que han ido a grandes universidades. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Justamente no hemos entendido que nosotros aquí en la tierra necesitamos ser guiados por Dios. Y Jesús lo que estaba diciendo precisamente era eso. Pero estas personas se molestaron. Hoy en día la gente se molesta. Hoy en día la gente piensa que cree más y sabe más que el mismo Dios. Hoy nosotros vemos la prepotencia del hombre. Justamente porque esa es nuestra naturaleza caída. Nuestra naturaleza caída está diciendo que seremos como Dios. Nos equiparamos, podemos hacer las cosas a nuestra manera. Nosotros podemos pensar por nosotros mismos y relacionarnos con los demás a la manera que nosotros lo hacemos. Y fíjate que no hemos sido capaces siquiera de poder nosotros llevarnos bien uno con los otros.
Todos sentimos envidias, odio, rabia, resentimiento, dolor, cosas absurdas dentro de nosotros y sin embargo lo seguimos cultivando. ¿Qué es lo que nos está diciendo todo esto? Nos está diciendo sencillamente que nosotros no hemos sido edificados verdaderamente. Hemos tenido una existencia, pero no tenemos vida. Por eso Jesús dijo, he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Y tal vez todos nos podemos mirar, pero si nosotros estamos vivos, usted existe, pero solamente tiene vida cuando Dios a usted realmente le restaura el espíritu que debe estar en usted. Y eso es lo que nosotros debemos aspirar. No solamente mirar lo cotidiano. Claro, necesitamos esto, necesitamos aquello, pero ¿qué es lo más importante? Necesitamos nosotros que despertemos para que la luz de Cristo comience a nosotros a iluminarnos. Creo que tenemos que ponernos en ese punto de la empatía de Dios. ¿Sabes? De pronto ellos estaban mirando a Jesús como una persona antipática, chocante, que les quería llevar la contraria. Pero lo que no estaban entendiendo y lo que debemos nosotros hoy racionalizar, lo que debemos nosotros entender, justamente es ver el amor y la empatía de Dios que está interesado en nosotros porque Él quiere que nosotros verdaderamente entendamos que somos importantes para Él. Es que esta condición en que está el mundo justamente da precisamente para que podamos invocar su nombre. Creo que de alguna manera es como una forma de poder, digamos, certificar que Dios es real. Y justamente todas estas situaciones que se están viviendo pueden dar un marco de referencia, de acción, para que nosotros podamos invocar su nombre y poder decir, bueno, Señor, si tú dices que eres la vida, dime, enséñame cómo debo yo encontrar esa vida. Pero lamentablemente nosotros nos quedamos donde estamos y simplemente nosotros hacemos nuestros propios ídolos y simplemente vivimos de acuerdo a las cosas que nosotros queremos. Esa ha sido la historia de la humanidad en todos los tiempos. Y el Señor está diciendo, despiértate, despiértate porque el Señor tiene algo mucho mejor para nosotros. Nosotros estamos sencillamente como ovejas sin pastor y estamos dispersos. Y estamos pasando dificultades. Y no solamente estamos dispersos, sino que nos sentimos desamparados. ¿Cuántas veces tú te has sentido desamparado? Día a día, situaciones, problemas, conflictos, escasez. ¿Cómo te sientes? Te sientes desamparado. Y el Señor vio toda esta situación y lo dijo, andan como ovejas sin pastor. Ellos necesitan ser guiados. Ellos necesitan buscar de la guía que Dios le ha dado. Jesús vino precisamente a traer la salvación. Pero Él vino para que podamos entender que para poder llegar a esa salvación es importante que nosotros comprendamos cuál es el plan que Dios tiene con cada uno de nosotros. Dios quiere que tú recobres tu vida. Dios quiere que tú despiertes, porque no tenemos, cuando nosotros no estamos en Cristo, el espíritu del hombre está muerto. Fue lo que le dijeron a Adán, si comieres ciertamente morirás. Adán siguió vivo, pero quedó muerto espiritualmente para con Dios. Igualmente el resto de la humanidad está en esa condición, muertos para con Dios. Ahora el Señor está diciendo, venid a mí, angustiados, cansados, desposeídos, yo los voy a hacer descansar. Yo les voy a dar la condición que ustedes no tienen. Es poder despertar esa condición espiritual en nosotros que solamente Cristo la puede dar. Porque Él es el enviado de Dios. Él es el Hijo de Dios que dejó su reino, dejó su trono por amor a nosotros y dijo, aquí estoy. Yo voy a guiar a las ovejas. Y ese es el punto en el cual nosotros tenemos que descansar. Cuando nosotros estamos buscando en la iglesia, estamos buscando que Dios nos guíe, estamos buscando que Dios nos direccione, estamos buscando que Dios nos muestre un camino. Nosotros particularmente no sabemos ni qué vamos a hacer con nuestra vida. Particularmente nosotros estamos viviendo en función de lo que vemos. Nos hemos convertido en imitadores. Las ovejas siguen a la otra oveja. Fíjate que hubo un caso hace unos años en Turquía. Había un rebaño de más de 1.500, así por más o menos, ovejas. Y estas ovejas las cuidaban unas personas, unos trabajadores.
con tan mala suerte de que las ovejas estaban como en una especie de planicie, pero alrededor había un desfiladero, un abismo inmenso de más o menos de 40 a 50 metros, y resulta de que llegó el momento en que era la hora de la comida. Entonces todos querían comer a la misma hora y no quedarse haciendo turnos cuidando las ovejas. Las ovejas no eran de ellos. Se fueron a almorzar, estaban comiendo y de repente una de las ovejas se fue acercando a la orilla y allí en la orilla se lanzó. Las demás vieron lo mismo y comenzaron a seguirle. Según más o menos lo que se leyó de esa noticia, era que más o menos unas 400 y tantas ovejas se habían matado. Y las otras no se mataron porque cayeron encima de las que habían caído primero. Nosotros igualmente necesitamos ser guiados. Nosotros no conocemos todo. Y Dios sabe que de alguna manera tenemos la misma tontería que tienen las ovejas. Y no lo digo por ofenderte, ni porque te sientas ofendido. Te lo estoy diciendo, es que tenemos la misma manera de razonar, así simple, y no estamos pensando las consecuencias de las decisiones que tomamos. Y Dios quiere que nosotros seamos conscientes, que seamos cuerdos, que seamos maduros. Y la única manera en que podemos lograrlo es que podamos entender definitivamente que necesitamos un pastor, que necesitamos que Dios nos pastoree, que esto no tiene nada que ver con religiones, esto tiene que ver con la verdad que nos hace libres. Y eso es precisamente lo que Jesús vino a expresar. Jesús es antipático. Yo lo entiendo y tú también debes entenderlo. Y es antipático porque está diciendo una verdad que no está en el corazón de la humanidad. Es antipático porque la verdad lo ve como aquel que está señalando que lo que están haciendo es malo. Aunque sepamos que es malo, no nos gusta que digan que es malo. Nosotros queremos vivir a nuestra manera. He allí el gran problema. Por eso nosotros nos estamos definiendo dentro de esta situación del libre albedrío. Tú tienes que decidir si necesitas realmente un pastor o no lo necesitas. Si realmente necesitas a Jesús en tu vida, no como una religión, no como lo que está de moda, sino como aquel que va a ayudarte a construir tu camino, a construir tu vida, tu carácter, tu conducta, tu manera de ser, tu manera de pensar, porque allí es donde está el problema. El problema está en que nosotros no pensamos adecuadamente y necesitamos justamente el poder del Espíritu. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu es el que hace contrapeso a la situación de nuestra alma. Nuestra alma está llena de cantidad de emociones y de cantidad de cosas. Y Dios quiere que nosotros tengamos la libertad de poder pensar justamente en qué es lo mejor para nosotros, aun cuando lo que estamos decidiendo demande un sacrificio. Dios quiere a nosotros formarnos. Somos nosotros los que tenemos que caer dentro de ese parámetro. Es algo así como cuando tú sufres con tus hijos. Tú sabes que tienes la razón, tú sabes lo que le estás advirtiendo, le estás corrigiendo, le estás señalando. Sin embargo, ellos quieren coger un rumbo a su manera. Y tú sufres por eso. Es lo mismo que nosotros hacemos con lo que Dios ha determinado. Pero creo que esto nos está llamando a que nosotros entendamos algo importante. Nosotros tenemos que entender que Dios nos ama profundamente. Y tenemos que entender que Dios es empático, se coloca en nuestra posición. Tal vez cuando tú estás en medio de pruebas y situaciones, tú dices, Dios no me ve, Dios no me escucha, Dios no me entiende. Claro que te entiende. Él se pone en nuestro lugar. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Era ponerse en nuestro lugar. Sabía que no habíamos entendido y no hemos entendido la situación. Nosotros necesitamos ser guiados. Nosotros necesitamos ser transformados. Justamente el Evangelio es para eso. Dentro del Evangelio, lógicamente, está esa parte central, ese núcleo central que es nuestra salvación. Pero el propósito del Evangelio es transformar nuestra vida. Y para poder transformar nuestra vida, tiene que cambiar nuestra manera de pensar, de racionalizar. Y eso es lo que Dios te está diciendo. Tú necesitas un mentor. Tú necesitas que el Señor te guíe. Tú necesitas un pastor. Él es el pastor de pastores. Y Él quiere guiarnos a nosotros. Entonces, yo creo que lo que tenemos que preguntarnos, ¿qué debemos hacer para sentirnos nosotros como Dios quiere que nos sintamos? O digamos de esta manera, ¿qué debemos hacer para no sentirnos
desamparados y dispersos como estamos. Mira cómo está el mundo. Entonces nos preguntamos, ¿qué debemos hacer para no sentirnos desamparados? Con tantos temores, con tantas angustias, con tanto peligro en las calles, con todas las cosas que pasan, hijos que matan a sus padres, hombres adultos que violan niños. ¿Qué tenemos que hacer? Nos sentimos desamparados. Nos sentimos dispersos porque a la larga somos tan indiferentes que el dolor de aquel no me interesa. Solamente me interesa mi dolor. Y eso lo podemos ver nosotros aún en la misma iglesia. El pastor come bien y algunas ovejas no tienen que comer. Esa es la verdad. Ahora, pero todas estas cosas duelen, estas cosas molestan. Pero es la verdad. ¿Sabes por qué? Porque no estamos siendo guiados por Dios. Tenemos una religión. Todo ha sido determinado por un factor importante, que tú puedas realmente confirmar que Dios es real en tu vida. Por eso el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Y ese Espíritu de Cristo hace que tú cambies una cantidad de comportamientos que no está en ti, sino que comienza a revolucionarse de tal manera tu vida que verdaderamente tú llegas a la confirmación de decir verdaderamente, sin Dios esto no ha podido suceder. Y allí tú te convences que esto no es palabrerío, esto es verdad. Pero esa verdad funciona cuando tú decides. Y es lo que el Señor quiere que nosotros podamos decidir. ¿Sabes? Él quiere cambiar nuestra vida. Te está mostrando amor. Te está diciendo, yo quiero acogerte como un pastor acoge a su oveja. Un pastor cuida a sus ovejas. Mira cómo le coge, le corta la lana, la tiene siempre dispuesta porque ella no puede hacerse eso. Pero Él hace eso para que su oveja pueda vivir mejor. Es exactamente lo mismo que el Señor Jesucristo nos está diciendo hoy. Hoy nosotros no vivimos bien. Necesitamos buscar al gran pastor de pastores para que Él nos enseñe con su espíritu viviendo dentro de nosotros a funcionar de la manera que Dios quiere que podamos funcionar, amándonos unos a los otros, considerándonos unos a los otros, bendiciendo unos a los otros. ¿Por qué dijo todo eso que nosotros no sabemos hacer? Porque ese es parte del curso. Esa es parte de poder llegar a entender cómo debe ser la nueva naturaleza que mi pastor, el pastor de pastores, el Señor Jesucristo, quiere colocar en mi corazón. Dios hace lo imposible. Nosotros tenemos que hacer lo posible. Y lo posible simplemente es entender y aceptar que necesito la dirección de Dios. Yo necesito al gran pastor de las ovejas que me guíe, porque yo no sé de la vida. Solamente tengo una existencia, no sé cuánto dure mi existencia, pero yo quiero realmente esa existencia convertirla en vida abundante para poder hacer aquello para lo cual mi Señor me ha creado. Y es lo que tenemos que tener en mente. Por eso al final, tú lees la palabra y te encuentras que tenemos que llegar al tribunal de Cristo a dar cuenta. ¿Qué cuenta te van a pedir? Bueno, si yo estuviera allí tomando cuenta, diría, ¿qué hiciste con la vida que te di? ¿En qué la invertiste? ¿Cómo la viviste? ¿Por qué no hiciste esto y por qué no hiciste aquello? Y creo que es eso lo que nosotros tenemos que anticipar a través de nuestra necesidad. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? En primer lugar, tenemos que reconocer que necesitamos ser guiados por Jesucristo. De la misma manera como las ovejas necesitan ser guiadas por un pastor, nosotros necesitamos ser guiados por Él. Tenemos un serio problema en nuestras emociones. Nosotros no hemos aprendido a convivir los unos con los otros. Es tan tremendo. Fíjate cómo es la tierra para todos y sin embargo nosotros no cabemos en ella. Ahora un país quiere adueñarse de los otros territorios del otro y si el otro no cede entonces lo bombardean. Ahora estamos nosotros inventando. Tenemos una gran cantidad de científicos, por así decirlo, en un lugar enseñando, aprendiendo a ver cómo podemos matar de una manera más económica. Antes nos matábamos con palos, con lanzas, con cualquier cosa. Ahora tenemos que inventar algo
que sea más productivo. Que simplemente con apuntar un botón inmediatamente salga algo que destelle por allá, estalle por allá y podamos decir al día siguiente murieron 3.000. Nos salió más económico que mandar personas a matar a esa gente. Fíjate cómo nosotros estamos manejando la vida. Y eso sencillamente porque no hemos entendido que necesitamos ser guiados. Somos guiados por nuestros caprichos, somos guiados por la tendencia que tenemos dentro de nosotros, la tendencia de pecado, la tendencia de maldad. Y eso es lo que el devorador, el maligno, el que roba, el que hurta las ovejas, comienza a colocar en el corazón de cada quien. Nosotros somos aleccionados por el diablo. Es más, podríamos decirlo de esta manera. Creo que en este tiempo el diablo le ha salido las cosas fáciles. El comportamiento que tenemos tira más nosotros a parecernos a Él que a parecernos al Hijo de Dios. Y eso es lo triste. Y no hemos entendido eso. Por eso lo primero que tenemos que entender es que para poder llevar una vida adecuada, necesitamos nosotros ser guiados. Necesitamos aprender a convivir uno con nosotros. Nosotros somos soberbios, egoístas, nosotros somos personas que a veces no tenemos consideración en la misma iglesia. No tenemos consideración hacia las demás personas. Es más, a veces tenemos que reconocer que hay personas que se sientan al lado nuestro y no nos caen bien. Y estamos en la iglesia. Pero el mayor problema es que no hemos reconocido lo que está dentro de nosotros. Pensamos que solamente atravesar el umbral de una puerta y sentarnos en una silla, ya con eso es suficiente. Realmente lo que necesitamos es que Cristo more en nosotros. Y necesitamos no que Cristo more en nosotros como una medallita o como cualquier cosa de esa. Necesitamos que Él nos direccione, que nos oriente, que nosotros podamos suplicarle, que nosotros podamos orar, que podamos llorar si es preciso para que Él cambie la naturaleza que entendemos nosotros tenemos. Entonces tenemos que realmente entender que nosotros necesitamos una dirección. Que como estamos, no estamos bien. Aun cuando nosotros nos veamos bonitos, cuando vamos al salón de belleza, nos cortan el cabello, hacemos tantas cosas, parecemos bonitos. Bueno, esa es la apariencia. Pero Dios mira lo que hay dentro de nuestro corazón y es lo que nosotros tenemos que tener presente. Nosotros somos obra simplemente como, ¿qué te digo? Obra negra, obra que no está construida totalmente. Como cuando están haciendo un edificio que está, la cuestión que queda como en obra negra, que no se le ha colocado pues la parte terminal de esa obra. Igualmente nosotros estamos así, estamos luciendo así. Y tenemos que comprenderlo, usted tiene que entenderlo. Usted no tiene por qué ofenderse por eso, es nuestra naturaleza. Y todo justamente comienza a cambiar en la medida en que usted comienza a aceptar, entender y comprender que necesita algo. Si usted no necesita algo, no lo requiere. Pero cuando usted entiende que necesita algo, y particularmente en este caso a alguien, para que usted pueda ser cambiado, entonces usted comienza a buscarlo. Usted necesita eso. No solamente vamos a llegar tal vez delante del Señor simplemente raspando, como dicen por ahí, la olla. Simplemente, no, yo te acepté y punto. Pero se trata de que tú le des honra, gloria y honor a Dios. ¿Cómo puedes hacerlo? A veces nosotros creemos que solamente darle honra a Dios, alabarlo, es simplemente cantar canciones. Es tu vida, son tus actos, son tu comportamiento. Y como tú sabes que no tienes un comportamiento adecuado, impecable, el mejor de todos, entonces tú sabes que necesitas que Él te enseñe. Y Él no se va a enojar, no se va a molestar. Antes, por el contrario, se va a sentir halagado porque ha visto que tú has entendido que tú necesitas que Él coloque su mano en ti y que comience a cambiarte. Por eso necesitamos ser conscientes de buscarlo para nuestras vidas. Es necesario, no una religión, entiéndelo. Las religiones simplemente te convierten en estas personas que estaban allí. Estaban molestos porque el Señor hizo un milagro a un ciego. Estaban incómodos por eso, porque le llevaban la contraria. ¿Cómo es posible que este hombre simplemente haga estos milagros en día de reposo? ¿Cómo es posible que le va a dar la vista a este hombre? Pero no se daban cuenta lo maravilloso que era este hombre. Había nacido ciego.
Nunca había visto lo que los otros habían visto. Pero a ellos no le importaba eso. Eso hace la religión. A la religión no le importa el dolor de los demás. La religión simplemente son pautas que el hombre establece y que nosotros tenemos que ceñirlas a ellos. De lo contrario, entonces no somos parte del asunto, nos excluyen. Ahora tú tienes que definir realmente qué quieres tú seguir. ¿Una religión o el pastor de pastores? El que te guía, el que te forma, el que te diseñó y sabe para qué tú estás aquí en esta tierra. Porque nosotros estamos aquí justamente para eso, para poder rescatar la vida que perdimos. La vida que perdimos a través de perder nuestro espíritu. Y que nos ha convertido en pecadores. Y que Dios nos está a nosotros ahora, a través de Cristo, perdonando nuestros pecados. Pero el asunto no para allí. El asunto es que tú tienes que modificar tu vida, cambiar, transformar. Tienes que cambiar todo aquello malo que has hecho por cosas buenas que debes hacer. Y no porque, ¿qué te digo? No porque haciendo cosas buenas vas a ganarte la salvación. Yo quiero que tú entiendas eso. Nosotros no nos salvamos por obras, nos salvamos por la gracia, pero esa salvación tiene que dar fruto de obras y acciones en la vida. De eso se trata el asunto. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Por eso el Señor se atrevió a decir todo esto. Ustedes necesitan un pastor. Ustedes no son buenos pastores, ustedes son salteadores. Ustedes solamente están mirando la comodidad para ustedes, pero no están mirando lo que realmente esas personas necesitan. Y creo que hoy está pasando lo mismo. A veces te dan una cátedra de cómo conseguir dinero, de cómo poder aumentar tus finanzas y todas estas cosas, aunque a ti te esté llevando el diablo. Aunque tú no te sepas llevar bien con la gente, aun cuando tengas un problema en tu casa, aun cuando tengas tú una condición, digamos, de debilidades en ti que te hacen caer permanentemente. No importa. Nosotros escuchamos lo que nos interesa. Jesús te está diciendo, tú necesitas que yo te guíe. Tú necesitas que yo guíe tu camino y te pueda enseñar cómo debes vivir aquí en esta tierra, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el que decido cómo debes hacerlo. Nosotros no podemos poner las pautas. Y en ese momento ellos tenían, ¿qué te digo? La condición de poner las pautas, porque ellos habían establecido su propia religión. Mira a dónde ha llegado la religión que tienen ellos. Mira cómo vamos nosotros. Por eso, en segundo lugar, debemos reconocer y entender que somos frágiles, que necesitamos protección. Mira, todo lo que pasa, lo que está diciendo, todas esas ovejas que son prácticamente indefensas, bueno, te están diciendo, tú que te sientes Superman, tú que te sientes superpoderoso, te está diciendo, eres una persona frágil. A veces nos quebramos con cualquier cosa. Nosotros somos frágiles porque ocurren situaciones que no logramos comprender, que no logramos entender y nos pasan problemas y dificultades y entonces nuestro corazón se rompe. Necesitamos tener la protección de Dios. Que nosotros nos sintamos protegidos es una condición natural que nosotros tenemos. Cuando estamos niños necesitamos sentirnos protegidos por nuestros padres. Si nosotros nos vemos amenazados por algo, corremos a donde están nuestros padres para que nos protejan. Eso no se aparta de nosotros. Nosotros fuimos creados para ser protegidos por Dios. Entiéndelo. Y Él quiere que tú lo racionalices y lo entiendas y que puedas pedirlo y que puedas entender que no solamente el buen pastor te va a guiar a tomar decisiones, sino que también te va a proteger en medio de esas decisiones, te va a proteger en medio de los peligros en que hoy anda el mundo, te va a proteger en tus salidas y en tus entradas, te va a proteger en tu casa, en tu hogar, en tu economía y en todas las cosas que tienen que ver con la supervivencia aquí en la tierra. Pero nosotros tenemos que entenderlo de esa manera. Dicho de otra forma, lo que Dios quiere es que podamos aprender a depender de Él. Porque es allí donde realmente se fractura la relación. A veces nosotros decimos, bueno, Señor, yo te puedo dar el domingo. Yo voy el domingo, pero yo después acá no puedo porque tengo que hacer otras cosas, tengo que esto, que lo otro. Y simplemente nosotros queremos que Dios dependa de nosotros.
en lugar de entender que somos nosotros los que debemos depender de Él. Él te dio la vida. ¿Por qué piensas de la manera como piensas? ¿Por qué actuamos de la manera como estamos actuando? Él quiere ser el centro de tu vida por ti. Oye bien, por ti. De pronto tú puedes pensar, lo que pasa es que Dios es tan soberbio que quiere que nomás lo adoremos a Él y que todo sea para Él. No has entendido el asunto. Todo lo que Él te ha dado tiene que provocar en ti una gratitud tal que tú tienes que buscarle por todas las calles si es preciso para poder decirle, Señor, gracias. Gracias porque me estás ofreciendo no solo la vida. Gracias porque dentro de la vida me estás ofreciendo a mí una historia que vivir. Gracias porque dentro de todo esto me estás diciendo que tú me guiarás. Gracias, Señor, porque en medio de todas estas cosas debo sentirme tranquilo y seguro porque tú me guardas a donde quiera que yo vaya. Sabes, a veces cuando tú te encuentras en problemas, en dificultades, ¿sabes qué es lo primero que pensamos? Que Dios se olvidó de nosotros. Porque es que no me ha dado lo que le he pedido. Se lo he pedido hace más de 6 meses y no me lo ha dado. Bueno, cuando Dios no te da algo es porque o no estás preparado o aquello es peor para tu vida que lo que tú crees que va a mejorar. ¿Me estás comprendiendo? Y eso es lo que tú tienes que entender, que Dios te guarda. Y que Dios te guarda porque tú eres importante. Y eres importante para Él porque Él te ama. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo para que todos aquellos que creyeran en Él no se perdieran y tuvieran vida eterna. Ahora, míralo desde el punto de vista tuyo. ¿Tú darías un hijo tuyo para que muriera por una cantidad de personas que no valen la pena que murieran por ellos? Ese es el punto. Yo tengo que entender todas las cosas que Dios está haciendo para que yo pueda realmente buscarle, para que yo pueda amarle. Porque yo necesito realmente un Dios que me ama. Porque un Dios que me ama es un Dios que me está protegiendo. Es un Dios que me cuida de los peligros del mundo. Y entonces yo debo tener presente que Dios me ama, pero es una cosa increíble lo que está diciendo. No solamente te ama, no te abandona. ¿Cuántas veces te han abandonado a ti? Amigos, un amor. ¿Cuántas veces te han abandonado? Aún los padres, ¿cuántas veces te han abandonado? Aquí hay un pastor que dice que nunca te dejará y nunca te abandonará. Y nosotros todavía no lo hemos creído, no nos cabe en la cabeza porque nosotros estamos midiendo el comportamiento de Él con el comportamiento de la gente. Por eso tú necesitas encontrarte con Jesús. Ahora yo te voy a decir más. Dentro de esta situación de pastor y oveja había una relación de intimidad. Las ovejas conocían la voz del pastor y el pastor conocía a cada una de sus ovejas. ¿Qué te dice eso a ti? ¿Tú quieres que Dios te hable? Bueno, tienes que aprender a acercarte más a Él. Tienes que aprender a escucharlo. Fíjate lo increíble del asunto. Las ovejas son un poco cegatas, son torpes, son lentas, cogen pan de no deben coger, pero tienen un oído fino. ¿Qué te dice eso? ¿O qué nos quiere mostrar el Señor? Porque realmente lo que nos está diciendo ustedes son tan difíciles de poder comprender que hay que ponerle unos ejemplos así tan elementales para que lo complejo se convierta en algo simple. Recuerda lo que dice la palabra, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo aspiro que esta palabra de Dios hoy llegue a nuestro corazón y podamos nosotros hacer una reflexión profunda y poder decirnos verdaderamente, yo necesito que Dios me guíe. Yo necesito que el Señor verdaderamente me muestre cuál es el camino. Yo necesito que el Señor me acompañe porque me siento llena de angustias o lleno de angustias, de temores, de preocupaciones, de ansiedades, de agonías. Lo que dijo el Señor, este pueblo, ¿cómo está? Angustiado. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y eso es lo que Él quiere enseñarnos. Nosotros nos estamos desbocando por todas las cosas que nos pasan a diario. Estamos angustiados. No sabemos qué hacer. Y entonces pensamos que solamente con una oración de 5 minutos
resolvemos el asunto. Tú quieres resolver tu vida en 5 minutos. El Señor quiere que por lo menos le des 5 minutos de tu vida, en tu vida, permanentemente, para poder transformarte. Y no te va a convertir en un religioso, no. Él no quiere que tú pierdas tu personalidad, ni tu alegría, ni tu gozo, pero que seas una persona tan madura que pueda tomar las decisiones adecuadas, que pueda saber qué es lo conveniente y qué es lo inconveniente, qué es aquello que verdaderamente te da utilidad a tu vida y qué es lo que no te da utilidad, que puedas controlar tus debilidades. Eso te hace fuerte y sobre todo te da a entender que siempre Dios está contigo, que te está mirando, no te está mirando como aquel que te está acusando y te está señalando, no. Te está mirando dándote ánimo, como quien está en la tribuna. Tú puedes. Y eso nosotros lo necesitamos. Pero como estamos tan alejados, nos sentimos solos, en medio del rebaño, como ovejas sin pastor. Entonces sigamos a las otras ovejas que están más perdidas tal vez que nosotros, y ahí seguimos y todos caemos al abismo como las ovejas de Turquía que se fueron y se mataron porque se fueron siguiendo a una de ellas. Tú eres importante. Mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 11, versículo 28-29, que Jesús dijo: vengan a mí todos los que están cargados, trabajados y agobiados, y yo los haré descansar. Carguen mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Subraya la palabra aprendan de mí, y hallarán descanso para su alma. ¿Cómo puedes tener paz y tranquilidad si tú no quieres que el pastor te guíe? Si tú no estás buscando que Él edifique tu vida. Y de pronto tú escuchas estas palabras y tú dices, pero ¿cómo es posible que digan que me va a edificar si yo no lo veo? Mira, Él se encarga de poder mostrarte las cosas en personas, en escritos, en esto, en la escritura, viendo la televisión, cualquier cosa. Y llega un momento en que dentro de ti hay una revelación de parte de Él. Y te das cuenta y dices, ¡uy, Señor, qué horrible! Oh, la cosa es así. Y entonces se te caen las escamas de los ojos, o más bien las escamas de la mente. Y entonces puedes ver con claridad lo que el gran pastor quiere que tú puedas aplicar en tu vida. Es que por eso yo soy cristiano, ¿sabes por qué? Porque Cristo vive en mí, porque me guía, porque lo siento, porque hablamos. Y cada día quiero sentirme más cerca, más metido con Él. Y eso es lo que Él quiere contigo. Yo antes, ¿qué te digo? A distancia, como todos. Pero Él mismo insistiendo. Me hizo entender que hay otra dimensión gloriosa de una relación con el Señor. Y es cuando Él deposita de su espíritu en nosotros. Y entonces ese espíritu hace que nosotros seamos insaciables por Él. Queremos más y queremos que nos guíe. Por eso, en tercer lugar, tienes que recordar que Jesús nunca te va a abandonar. Pase lo que pase. Suceda lo que suceda en tu vida. Porque tú tienes que entenderlo. A veces nosotros fallamos. Y entonces simplemente nos quedamos en lo fallado y no queremos regresar más. Y no quiere decir de que siempre estemos fallando. Lo que quiere decir es que Él te ama tanto, que Él sabe dónde tú vas a fallar y te está esperando para poder otra vez restaurarte. Él quiere que no te sientas abandonado, porque nunca lo va a hacer. Y esta es la esperanza para avanzar que tenemos nosotros. Nosotros necesitamos tener esperanza. Una vida sin esperanza no tiene sentido. Una vida sin esperanza es como estar viviendo ¿para qué? Pero nosotros tenemos una gran esperanza. La esperanza de que si nosotros fallamos, Dios nos levanta. La esperanza de que si nosotros seguimos con Él, nos está esperando un lugar especial para nosotros. Es que tú tienes que vivir en función de lo que Él ha preparado para ti. Y Él quiere a ti animarte. Quiere acercarse a ti. No con una religión, en espíritu y en verdad. Como Él desea que sean las cosas. Y nosotros tenemos que entenderlo de esa manera. En espíritu y en verdad.
Yo lo quiero a Él en mí. No lo quiero solamente en un libro. Lo quiero dentro de mi corazón. Y si tiene que ver algo con el libro, que el libro esté en mi corazón. Profundo en mí. No como un hombre religioso. No como una mujer religiosa. Como un hombre o una mujer de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que tú vivas. Por eso les estaba mostrando a ellos todo el ejemplo de lo que no hacían. Ellos se habían concentrado en poder expulsar a un ciego porque le dieron la vista, se la habían restaurado la vista que nunca había tenido, no había visto lo que estaba viendo allá. ¿Te puedes imaginar lo que este hombre sentía? Por primera vez ver las cosas como eran, los rostros, la ciudad, las construcciones. Y estas personas, en lugar de alegrarse con él, simplemente le dijeron: quedas expulsado. La religión no tiene piedad. La religión solo piensa en sí mismo. La religión es egoísta, porque justamente la religión es levantada por los principios del hombre. Jesús no. Jesús no es religión. Jesús es el Señor. Jesús es el libertador. Jesús es realmente el pastor de nuestras vidas. El que nos está armando, nos está formando con tanto amor, que no importa que a veces tenga que hacer 3 y 4 veces lo mismo contigo, hasta que tú puedas encontrar el camino adecuado a seguir. Así es como debemos ver a Jesús en nuestra vida, como el pastor que nos cuida, como el pastor que está tan cerca de nosotros, como el pastor que nos ama. Ahora, para concluir, una pregunta. ¿Tú has escuchado que David era un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Qué significa eso? ¿Por qué el Señor dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios? Bueno, simplemente porque David entendió que para poder caminar con Dios, para poder estar junto a Él, para poder aprender las cosas que Dios quería que él aprendiera, él tenía que ser guiado por Dios. Así como él guiaba a las ovejas, que él pastoreaba las ovejas de su casa, igualmente él tenía que dejarse pastorear por Dios para poder tener un corazón conforme al corazón de Dios. Te quiero leer, por favor, este salmo que es el que más leen en el mundo, el Salmo 23. El que le sigue es el 91, pero este es el que más lee en todo el mundo. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungen mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. La pregunta es, ¿tú quieres ser conforme al corazón de Dios? Este hombre escribió esta canción, porque esto era una canción. Los salmos son canciones. Escribió ese texto porque había entendido que sin la guía de Dios no era absolutamente nadie. Él era simplemente un pastor de ovejas de la casa. Y detrás de las ovejas Dios lo sacó para que pudiera vencer a un enemigo, a un gigante como Goliat, y ponerlo en la condición de ocupar el trono de Israel. ¿Y sabes qué es lo más increíble? No ha habido un gobernante como él desde aquel tiempo hasta ahora en el pueblo de Israel. ¿Sabes por qué? Porque este hombre fue oveja del Señor. Fue guiado por él. Cometió errores. Todos cometemos errores. Pero siempre buscaba al pastor de las ovejas
para que pudiera restaurarlo. Y aunque anduvo en valle de sombra de muerte, no temió mal alguno, porque él sabía que Dios estaba con él. Jesús quiere que tengas una comunión con él y no una religión. Creo que tú decides. Tú puedes pedirle abiertamente que sea tu pastor y que guíe tu destino. En ti está. Creo que todas estas cosas que hemos vivido, nosotros podemos cambiarla en un momento. Cuando el poder de Dios nos ilumina a entender qué es lo que Él quiere, entonces esto es lo que hace que nosotros podamos cambiar. Y cuando Él se convierte en tu pastor, entonces Él te va a colocar en el lugar adecuado, con las personas adecuadas, con las lecciones adecuadas, con todo lo que tú tienes que asimilar para que puedas caminar conforme al corazón de Dios. Por eso, no más para que nosotros podamos estar dispersos, no más para que nosotros podamos sentirnos desamparados, angustiados, afligidos. Qué bueno que el Señor dijo, yo soy el pastor de las ovejas. Qué bueno que hoy nosotros podamos decir, Señor, queremos ser tus ovejas y queremos que tú, Señor, nos pastorees. Únete conmigo en oración. Padre bueno, gracias te damos. Gracias, Señor, por tu verdad, por tu palabra, por ayudarnos, por hablarnos, Señor, como tú hablas, con claridad, tomando todo lo complejo y haciéndolo sencillo para que podamos entender. Hoy entendemos, Señor, que todo está a la distancia de una decisión que nosotros tenemos que tomar. Nosotros decidimos si somos tus ovejas o somos ovejas de otro redil. Yo decido, Señor, ser tu oveja. Yo necesito que me guíes. Yo necesito que tu Espíritu esté en mí para que me abras puertas, caminos, pero lo más importante, para que yo pueda vivir, Señor, aquello para lo cual me creaste. Estoy absolutamente seguro, Señor, que cada uno de mis hermanos que están escuchando, Señor, esta predicación, tienen, Señor, un propósito determinado por ti. Y te pido, Señor, lo más amoroso que puedo sentir por ellos es que tú los guíes, a que ellos puedan desarrollar, Señor, la conducta suficiente, la conducta tal para que puedan cumplir con ese propósito. Y el día que tengan que marchar, Señor, a la casa que tú preparaste para nosotros, puedan decir, lo hemos logrado. Hicimos lo mejor. Hicimos todo lo que pudimos porque nuestro pastor y redentor nos ha guiado. Gracias te damos hoy por tu verdad. Gracias te damos por la palabra. Gracias por ese incidente de ese día, porque nos enseña, Señor, que verdaderamente nosotros te necesitamos. Que tú eres ese Padre amoroso que nos enseña a vivir, que nos enseña, Señor, a caminar en esta tierra, para que podamos caminar firmes y seguros, porque tú, Señor, siempre, absolutamente siempre, tienes la última palabra. En tus manos descansamos, Jesús. Gracias te doy, mi Señor. Gracias, Padre, por tu verdad. Te pedimos junto con mis hermanos que esta palabra recorra el mundo a través de este medio, que llegue a cantidad de personas, que abra entendimientos, que toque el corazón y transforme vidas. Te doy gracias por mis hermanos. Te pido que los bendigas, que la semana que está comenzando sea llena de prosperidad, de bendición. Sana al enfermo. Unge, Señor, a aquel, Padre mío, que está caído. Levántalo. Aquel que no tiene, Señor, un empleo, por favor, provéele, bendícele, ábrele puertas y lo más importante, bendícenos a todos. Señor, tú eres nuestro pastor y nada, absolutamente nada nos faltará. En tus manos, Señor, descansamos y gracias te damos. Y lloro con todo mi corazón para que el amor de Dios y la paz de Jesús y para que la comunión con el Espíritu Santo sea contigo hoy, mañana y siempre. Gracias, Jesús. Gracias, mi Señor, por mis hermanos. Gracias te damos. En tu nombre, Jesús, unánimes, juntos,
Decimos amén, amén y amén. Amados, te pido por favor que compartas este mensaje con tus amigos, con todas las personas que puedas, con todos en tus líneas de Face. Lo importante, acuérdate, es que la palabra de Dios siga. Y algo que no quiero dejar en el tintero. Cuando Dios te enseña a caminar como una de sus ovejas, entonces te da la responsabilidad de que tú puedas afectar positivamente a las otras ovejas. Siguiéndolo a Él, muchas ovejas te seguirán. Bendiciones, hasta siempre y un abrazo. Que el Señor te continúe bendiciendo.